Buenas noches, bienvenidos al programa. Soy Juliana Oxenford y esta es la última emisión del estilo Juliana. Hoy, 15 de diciembre, se acaba un ciclo. No por decisión mía, pero finalmente se cierra. Un ciclo aquí en ATV de casi 4 años, más 3 años en Latina. Cuando me ofrecieron tener un programa a las 7:30 haciendo periodismo, yo dije, bueno, vamos al suicidio, ¿no? Que no queda de otra. Compitiendo con realities, compitiendo con novelas, y logramos tener éxito. Razón por la cual ATV luego nos ofreció venir a Javier Ávila, mi productor, y a mí, y darnos aquello que queríamos para seguir creciendo. Una unidad de investigación, poder tener reporteros propios, además del equipo de prensa, que obviamente siempre ha estado a disposición también del programa El Estilo Juliana, tener la posibilidad de estrenarme como directora, algo que nunca había hecho en mi vida, y 7 años después me toca irme, por motivos que hasta ahora yo no entiendo, la verdad, y de lo que voy a hablar más adelante, con el respeto hacia ustedes, el público, que son aquellos que han estado allí incondicionalmente. De pronto algunos se han ido, otros han llegado, como suele pasar en la vida. Vas dejando gente en el camino, vas conociendo nuevas personas, pero hay quienes realmente creen en el periodismo independiente, más allá de si uno está de acuerdo o no con la opinión, con el punto de vista, con el criterio que una persona de prensa, en este caso yo, pueda asumir públicamente, con el criterio que tengo, con tantos años de experiencia y con la libertad de poder decir aquello que considero que es justo, aquello que considero que es un mensaje que lo único que he buscado durante todo ese tiempo y desde que soy reportero en realidad es respetar la democracia, tratar de ser lo más justa posible, no hacer diferencia entre el voto de una persona que vive de pronto en Cora Cora con alguien que tiene la posibilidad de tener todos los privilegios en San Isidro o en Miraflores. Por eso es que no me sumé a una campaña de fraude, que nunca existió, por supuesto, el fraude. Por eso es que no me puse la camiseta de Keiko Fujimori. Pero como también tengo que ser objetiva, porque la información es objetiva, lo demás, la crítica, el punto de vista, la editorial, tiene que ser subjetiva, evidentemente, porque es el concepto que tú tienes sobre algo. Y eso está bien y eso siempre se tiene que respetar. Desgraciadamente, resulta que según Nativa, el ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, habría revelado ya el nombre por lo menos de 9 parlamentarios que habrían ofrecido sus votos a cambio de que procesos penales que deberían de estar siendo investigados en el Ministerio Público y en la Fiscalía pasen al archivo. Eso es lo que ha hecho el Congreso. Por eso es que están tan desesperados por cortarle la cabeza a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero se asustó el presidente del Parlamento, ¿eh? Dijo, no, lo pasamos para después. ¿Cuándo es después? El próximo año, obviamente. En la próxima legislatura, con la plata que se han llevado, más de 44.000 soles, con estos aguinaldos, con estas tarjetitas electrónicas, con estos panetones, que ellos mismos se han autoofrecido, se van a ir a veranear, a mojar sus patitas en Hawái, qué sé yo, y luego regresarán para cumplir su objetivo. Quedarse hasta el 2026 formando parte de una mafia donde está el Congreso, donde está el gobierno, donde hay muchos fiscales también comprometidos, periodistas, por supuesto, empresarios, gente de la derecha bruta y achorada, gente de la izquierda que lidera el criminal prófugo de la justicia, corrupto, Vladimir Cerrón, entre otras personas. Así que ¿qué mejor que hablar de política? ¿Qué mejor que despedirme? ¿Qué mejor forma, digo yo, de cerrar este capítulo en mi vida profesional y personal también, porque soy periodista, pero antes soy persona, que teniendo la enorme oportunidad de conversar con quien hace 20 años me invitó a formar parte de su equipo? Y yo la verdad que no lo podía creer. Yo tenía 22, 23 años
Y acepté, obviamente, porque dije, caramba, esto es la Escuela Militar del Periodismo, así, aquí sí que voy a aprender, qué maestría ni qué maestría. Y realmente fueron 3 años, no solamente de aportes, de conocimiento, de valorar y sentir que realmente existían periodistas, conductores, directores honestos en el periodismo, sino que él me tuvo la paciencia de mantenerme en el grupo donde habían periodistas de la talla de Sonia Sullón, Anuska Buenaluque, para que aprenda. Lo único que yo le pedí es que no me pusiera en política. Yo quería hacer notas sociales y las microondas, los vivos. Y él me dijo a los 3 meses, te vas a hacer política. Yo, no, César. Y César hoy me da una entrevista. Tengo la suerte y estoy emocionada, no lo voy a negar, de poder conversar con mi maestro, con mi mentor, con quien siempre he creído y pienso hasta el día de hoy que es y seguirá siendo siempre el mejor periodista del Perú. Ojalá algún día pueda ser la mitad, por lo menos, del buen periodista que es César Hildebrand. César, buenas noches, maestro. Buenas noches, Juliana. Generosa como siempre, excesiva. No, no. ¿Qué puedo decir? No hay nada condimentado, César. Tú sabes que soy, al contrario, bien tosca, brusca, achorada para decir las cosas. Pero yo te debo mucho. Y yo quería decirlo esto además públicamente. Lo he mencionado, pero no teniéndote a ti como entrevistado. Eres un referente para muchos de los que hemos tenido la oportunidad de trabajar contigo. Han pasado algunos y los dejabas una semana y los expectorabas, porque sí, eres un jefe duro, como tiene que ser. Pero me enseñaste mucho. Me enseñaste mucho y me sigues enseñando, porque leo Hildebrand en sus 13 y has formado un grupo de periodistas independientes y valientes. César, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda ahora con todo lo que estamos viendo, con esta pobredumbre, con esta cloaca en la que de una u otra manera nosotros, que tenemos que fiscalizar, que tenemos que investigar, también estamos inmersos? Seguir peleando, seguir luchando, seguir merodeando a esta banda que se ha hecho con el poder, que domina el Congreso y que domina el Ejecutivo, que se ha convertido en un satélite débil del Congreso y que ahora aspira, digamos, a una autocracia totalitaria, ¿no? Porque lo que le falta es la Junta Nacional de Justicia, pero tienen todo. Tienen el TC, tienen la Defensoría, tienen el Congreso, tenían la Fiscalía, la han perdido provisoriamente, no se sabe cuál será el desenlace de todo esto, pero es una concentración de poder pocas veces vista en la historia del Perú, y en la historia de América Latina. Es una dictadura congresal que marcha hacia una suerte de totalitarismo y que tiene un agravante, porque, digamos, no es una minoría aristocrática del intelecto, no es una derecha conservadora que pretende reordenar el país después de un gran periodo de caos, de anarquía o de lo que fuese. Es una banda, es una pandilla, digamos, que plaga el Congreso y que se ha apoderado del Ejecutivo. Entonces, claro, estamos ante una suerte de oclocracia inversa, ¿no? No es la turba la que se hizo con el poder, es que el gobierno se convirtió en turba. De acuerdo. ¿Algo parecido, dirías tú, igual, peor, de lo que se vivió en la época de Fujimori? Digamos que Fujimori tenía la misma aspiración y tuvo mucho éxito en la concentración del poder. Concentró un poder que en muchos casos fue, de verdad, omnímodo, absoluto. Y si no podía por las buenas, eran malas, era comprando diputados y sobornando diputados y adquiriendo poderes y convirtiendo la Corte Suprema en una sucursal del CIN. Pero había una meta en Fujimori que podía, digamos, para sus simpatizantes, constituir un atenuante, un argumento, una suerte de narrativa épica, que era
está reordenando el país con un norte muy claro, que era imponer el neoliberalismo a patadas, como se hizo en Chile. Muy bien. Aquí no hay norte, aquí no hay meta, aquí lo que les interesa es no estar presos mañana, durar. Este es un régimen, esto es Ancón 2 en el poder. De acuerdo. Y mientras Duridad. tanto, una presidenta, que creo yo que en realidad no es la jefa de Estado, aquí el que corta el jamón, el presidente de facto es Alberto Tarola, claramente, por eso es que la paran enchufando en un avión, la brochan el cinturón de seguridad y la mandan de viaje a hacer el ridículo y encima a mentir sobre reuniones bilaterales, presuntamente con Joe Biden, que seguramente también, si hoy le preguntan quién es Dina Boluarte, ni se debe acordar. Entonces, ¿cómo es que este gobierno permite que otro poder del Estado haga y deshaga, por lo que justamente acabas de explicar y que nosotros en este programa venimos diciendo hace rato? Están canjeando su libertad a cambio de votos para beneficiar a Patricia Benavides. Y como Patricia Benavides ya fue suspendida, entonces me bajo a la Junta Nacional de Justicia para que en 5 o 6 meses pongan a una nueva fiscal que esté a la medida de lo que este Parlamento nefasto busca, como lo acaban de hacer ayer al elegir al nuevo miembro del Tribunal Constitucional, otra entidad que también come de la mano de este Parlamento. Sí, pues es una suerte de dinámica, un proceso de mutuos canjes, de concesiones recíprocas, con el único propósito mezquino, pequeño, de durar, permanecer en el cargo hasta el año 2026. La única meta del gobierno es quedarse. Y claro, desde un punto de vista social, histórico, comprenderás que es realmente algo diminuto, ¿no? De acuerdo, pero No se puede enfrentar además una crisis como la que tenemos, una crisis que empezó tenue, a alargarse de a pocos, pero que ahora sí es una crisis recesiva que corresponde a un escenario internacional, hay que decirlo claramente, ¿no? No podemos enfrentar una crisis de este tamaño y con estos desafíos con un gobierno como este. Pero la dignidad está, César, la dignidad del peruano de a pie, de corriente, está mellada. La gente le da 6% de aprobación a este Parlamento, 9%, y creo que siendo bastante generosos, al gobierno de turno, pero no hay movilización en las calles, hay temor, hay desgaste, hay más preocupación, que también es absolutamente válido, por juntar algo de dinero y alimentar a tu familia mañana porque no sabes lo que va a pasar en medio de una recesión, o todo ABC. Bueno, hay desgaste, hay miedo, hay 49 muertos detrás, hay hastío, hay escepticismo, pero también es cierto que, digamos, el mercado está bajo. Las ofertas de la oposición, ¿dónde están? ¿Dónde están los liderazgos que suscitan, digamos, la alegría, la adhesión de la calle, la esperanza de la calle? El mañana que puede cambiar, ¿dónde? ¿Dónde? No existe. ¿Quién convoca? ¿Quién convoca? La clase política es fantasmal, ha desaparecido. Entonces, claro, la gente dice, salgo a la calle, muy bien, ¿y a quién escucho? ¿Quién va a dar el discurso? ¿Quién va a dar los parámetros? ¿Quién va a dar los referentes? ¿Quién va a dar la esperanza? ¿En quién confío? Y resulta que la izquierda desapareció, el centro hace rato que se esfumó, el APRA se convirtió en lo que es ahora. Ya no hablemos de partidos pantalla, como el del señor Acuña, o como aquellos que ponen fachadas de cartón y pretenden cambiar la legislación para guarecerse en ella, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que comprender. Yo entiendo que la gente tienda a no salir. ¿Arriesgarse a qué? ¿Y quién es? ¿Qué es lo que viene? No, y además, ¿quién te defiende luego, no? Si atrevan contra ti, o
¿Cómo hace tu familia justicia si hay 49 muertos efectivamente con los que carga este gobierno y no se han hecho responsables políticamente y ni siquiera hay un perdón por parte de la propia presidenta? Lo que han sacado ustedes hoy casualmente en Hildebrandt en sus 13, lo ha hecho Marcos y Fuentes con la Encerrona, un trabajo de IDL Reporteros con videos donde además han consignado el testimonio de un capitán que cuenta que efectivamente han salido soldados a disparar a quemarropa. O sea, están los documentos de médico legista, están las necropsias de ley. ¿Qué más se necesita para saber que fueron asesinados? Ya estaba controlado el problema, la pugna que se había generado en el aeropuerto de Ayacucho. Un día como hoy, 10 peruanos fueron asesinados. Y la Presidenta de la República está ya tratándose de congraciar con los militares, tomándose fotitos y publicándolas en la red oficial de Palacio de Gobierno. César, ¿dónde estamos? Bueno, en el Perú, en el viejo Perú, en el Perú en donde las cosas se repiten, los tiempos son cíclicos, circulares, no tenemos un tiempo lineal, nuestro tiempo no es griego, siempre lo he tratado de decir, sino que es redundante, repetitivo, cansino, ¿sí? Esto ya lo vivimos y lo vamos a volver a vivir, porque al parecer tenemos una especie de imposibilidad demográfica, cuantitativa, enorme, Sí. de no aprender. El Congreso que tenemos es repugnante, sí pues, pero resulta que fue elegido. De acuerdo. No es un Congreso impuesto por algún Nicolás Maduro, es un Congreso que salió de las urnas. Como salió de las urnas el voto a favor de Pedro Castillo. En realidad, así hubiese sido, lo dijiste tú, además en un momento, Pikachu o Bob Esponja, quien compitiese con Keiko, cualquiera le gana a Keiko. Antauro Humala está próximo a poder inscribir su partido político y comprar mañana un kit electoral, se adelantan las elecciones y sin ningún problema postula y Antauro le puede ganar a Keiko Fujimori. Y tú has vivido la dictadura en carne propia, a ti te han perseguido. Tú no eres una persona que se compró un pasaje, y yo sé tu historia, César, y quienes no la conocen, pues tienen que enterarse, porque quisiste, pues, aparecer como el abanderado del periodismo, perseguido. No, a ti te estaban persiguiendo para matarte. Había un plan, te tuviste que ir del país, César. Ahora estamos en una situación donde además redes sociales, que son espacios, nichos utilizados por la clase política nefasta, turbia, que tenemos ahora mismo para insultar, para difamar, para querellar, para manchar honras y para convencer a otros con el mensaje repetitivo, no miente, miente, que algo queda, dice aquella famosa frase, de que eso que le estás imputando a una persona sin ningún tipo, no solo de criterio, sino de prueba, pues es cierto. Tú entrevistaste a Pedro Castillo, hablaste de Perú Libre porque era la opción que puso el electorado en una segunda vuelta al costado de Keiko Fujimori, nos gustara o no, y ya pasaste a ser el terruco, el rojo, el filibusterista, lo mismo me pasó a mí. César, ¿cómo nos explicamos esto? Bueno, a mí me importa un rábano lo que piense. Por eso te admiro y por eso te quiero. Me importa un rábano lo que piense la derecha, digamos, rupestre, ¿no? La derecha altamira. Eso siempre me ha importado un perfecto rábano. A mí me sacaron de la televisión hace muchos años y el doctor García en su momento me mandó decir que al sacarme a mí habían equilibrado el sistema de comunicación de la televisión. Seguramente. Pero, como te digo, esos adjetivos a mí me resbalan. El asunto es bien sencillo. No es que Castillo ganó, es que Keiko perdió. Es que la derecha volvió a insistir en Keiko Fujimori por tercera vez, con una tenacidad digna de mejor causa y con un empecinamiento absolutamente suicida. Y Keiko es la que perdió ante un señor que desde el punto de vista electoral, político, social, no valía 2 centavos. Castillo solo le podía ganar a Keiko, porque Keiko al final suscita una enorme resistencia, porque lo que trae Keiko
es la mochila del papá, es la memoria de viejas heridas que siguen vivas en el Perú. Son agravios antiguos que no se han desvanecido, porque no ha habido jamás por parte del señor Alberto Fujimori una solicitud de perdón, una explicación respecto de lo que hizo. Y no me refiero, cuidado, solamente a aquellos asuntos que motivaron su condena. No me refiero a los secuestros, no me refiero solamente a los asesinatos viles, abyectos. Yo me refiero a lo que hizo con el país. Fujimori pudrió el país. Las pusas de hoy son el producto de esa septicemia radical a la que nos sometió Alberto Fujimori. La gente joven, claro, vive en esta especie de inocencia envidiable y es fácilmente seducible por la mentira y por la omisión. Pero la gente joven tiene que saber que durante 8 años, no cuento los 2 primeros, durante 8 años, Alberto Fujimori creó un sistema que pudrió al país, pudrió nuestras Fuerzas Armadas, abolió el Tribunal Constitucional, hizo de la justicia una farsa, convirtió el legislativo en un anexo, la defensoría en una sucursal del Ejecutivo. La defensoría que además había sido creada por su propia constitución, e impuso un neoliberalismo en dosis de caballo con los tanques detrás, destrozando los sindicatos, destrozando los derechos laborales y creando una suerte de nueva oligarquía, ¿no?, que impuso sus normas. Y entonces, en esta llanura, en esta derrota general de las fuerzas populares y de los derechos laborales, se irguió aquello que ahora se considera por parte de la derecha sagrado e intocable. Sí. El edificio del milagro económico. El milagro económico peruano que no existe, que no existió nunca. Pero en fin, de eso se trata todo. Y ahora la oferta es únete al pensamiento Fujimori. Ay, carajo, qué miedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No reconocer los derechos humanos? ¿Avalar la corrupción? ¿Cómo partían fajos de plata en el Pentagonito con el socio de Fujimori, el exdictador? ¿Cómo crearon un grupo paramilitar llamado Colina para ejecutar extrajudicialmente a un niño de 14 años en Barrios Altos? Yo trabajaba contigo, César, ¿te acuerdas cuando conseguimos y tú me decías esa nota no la vas a alcanzar, Juliana, porque ya te dijeron que no? Y yo me acuerdo que después de 1 mes y medio, Rebeca no me va a dejar mentir, logré un café con la esposa de uno de los integrantes del Grupo Colina, que habló por primera vez para el programa que tenías tú y en el que yo trabajaba, César, que no me acuerdo si era En la Boca del Lobo o... No, fue Noy con Hildebrand, que fue tu último programa en televisión donde salimos todos espectorados en el gobierno de Toledo, en Latina, y nos contaba de cómo Fujimori y Montesinos veían desde el Ministerio de Defensa cómo formaban filas los integrantes de este grupo paramilitar con la consigna de salir a matar a cualquiera que pudiese parecer terrorista. Y yo recuerdo aquel reportaje, como recuerdo tantas otras historias, algunas contadas por mí, otras por los compañeros de aquella época, y otras que tú nos contabas en esas reuniones donde nos tenías hasta las 2 de la mañana, César. Siempre tuviste problemas para dormir y nos arrastrabas a todos, pero todos nos quedábamos impresionados cuando te escuchábamos y con ese respeto que de pronto te empieza a generar una persona que ya no sabe si al frente es a tu jefe o a tu papá. Me pasó contigo, quizás era muy bola, pero yo te veía y decía, es una especie de Dios, este es mi maestro, este es mi mentor. Yo quiero ser un día como este señor, como César Hildebrand, qué honesto. Una vez me llamaron para un comercial de una empresa de telefonía. Qué rápido va, ¿no? La internet ahora, la reportera de Hildebrand, que es una loquita, que anda por aquí. Y te conté, César, me ofrecen un montón de plata. Me miraste y me dijiste, nunca, nada de andar mostrando productos. Y hasta ahora te hago caso, César. Y lo seguiré haciendo a pesar de que me quedo sin trabajo. Igual siempre se puede sobrevivir si tienes
dignidad. Eso lo has demostrado tú mejor que nadie durante todo este tiempo. De verdad que sí, César. Yo estoy muy emocionada. En tu caso, me imagino que no. Todo el mundo te debe decir cosas muy bonitas, sobre todo No, quienes han trabajado contigo, porque te lo mereces además. Yo estoy muy agradecido, Juliana, de verdad que muy agradecido. Y bueno, a propósito de eso del pensamiento Fujimori, francamente que en Japón podrían decir lo mismo, porque fue candidato a senador. Sí, pues, solamente que en otro idioma, con traductor incluido. No, sin traductor, porque él habla japonés. Y No, además, claro, pero para que los japoneses entiendan, digo, el mensaje. Si es que llega de una Rosángela Barbarán que no sabe ni hablar español, pues, imagínate. Tenía nacionalidad japonesa, y además hizo uso de esa ciudadanía alterna para ser candidato. Cuando él pensaba no regresar, ¿no? Él pensaba instalarse en Japón. Lo que pasa es que perdió, no fue elegido. El Partido Liberal, un ala muy derechista del Partido Liberal, lo ayudó con dinero además. Él hizo campaña y no fue elegido. Y entonces ahí empezó a imaginar la idea de un retorno triunfal en olor de multitud y fue convencido. Y eso lo arrastró al regreso a la cárcel. Quiero decir, al regreso sombrío que terminó en la cárcel. Seguro. Pero el pensamiento de Fujimori además es muy diverso. Yo recuerdo que en 1990 había un candidato de las derechas, conservador, entre comillas, según la izquierda, que era Mario Vargas Llosa, que en realidad era un candidato liberal. Sí. A quien yo apoyé, deseaba que ganara, porque no había opciones. Estaba o Fujimori o Vargas Llosa. Era más o menos como lo que tuvimos en el 2021, ¿no? Entonces, había dos opciones. Y yo sabía quién era Fujimori, porque nosotros hicimos un seguimiento muy estricto del pasado del señor Fujimori en el 90. Y sabíamos que era evasor de impuestos, sabíamos que había habido un desfalco considerable durante su rectorado en la Universidad Agraria, desfalco que llegaba a los 6 millones de dólares. Sabíamos cuán inescrupuloso era este señor, cómo se había hecho de un fundo de 12 hectáreas que se llamaba Pampa Bonita, sin ser campesino. Había hecho uso de un falso título de campesino para hacerse de Pampa Bonita según los reglamentos de la reforma agraria de Juan Velasco. Bueno, conocíamos el personaje y claro, hicimos campaña para que Vargas Llosa fuera el presidente. Pero yo recuerdo que en ese momento Fujimori tenía el pensamiento de la izquierda y decía: Vargas Llosa es la derecha, Vargas Llosa quiere el shock, Vargas Llosa va a hundirnos, Vargas Llosa va a ensañarse con los pobres, Vargas Llosa va a legislar para los ricos, mientras yo digo no al shock y de ninguna manera empobrecer aún más a la gente. No nos olvidemos, esto se daba después de la hiperinflación. Y entonces resulta que efectivamente arrasa Fujimori, arrasa con el mensaje de la izquierda, pensamiento Fujimori, y luego instala un gobierno de derechas. A los 60 días empieza el shock del Fondo Monetario Internacional y resulta que todo el discurso se voltea como una tortilla y fueron los pobres diablos de siempre los que pagaron el pato. Los pobres diablos de siempre pagaron el pato. César. Los grandes vivieron mejor. Yo te escucho y digo, ¿cómo es posible que una persona con todo este conocimiento y con toda esta experiencia y con todas estas anécdotas no esté en la televisión? Porque además existe no solamente el derecho de expresarse libremente, sino el derecho de los ciudadanos a informarse con voces como la tuya. Han pedido tu cabeza muchas veces. ¿Cómo sabes quién pide tu cabeza? A ver si me das algún consejo, porque yo no sé todavía por qué ya no soy. Dicen algunos que por rating, otros porque aseguran que soy comunista, cosa que no es real además. ¿Se sabe? ¿Se sospecha? Simplemente no les caes bien, no les caes bien a quienes cortan el jamón en tu canal.
Pero yo, en tu caso, sentiría que es un gran regalo de Navidad. Un gran regalo de Navidad que, digamos, seas poco bienvenida en el canal. Porque eso demuestra que has hecho tu trabajo. Eso demuestra que no te sumaste al coro y eso demuestra que has tenido gestos de autonomía y de independencia y de temeridad que han hecho que se enciendan las luces de las alarmas y digan, esta es indomable, esta es chúcara, esta no conviene, esta nos puede causar problemas. Ahora, la presión, ojo, la presión, conozco mucho del tema porque perdí 14 programas por esto, la presión siempre viene de los sectores empresariales. Es cierto. Que pueden tener capacidad. Más que de los canales, de acuerdo. De compra de espacios. Los que compran espacios, porque al final la televisión es eso, la televisión es una publicidad interrumpida por programas. Y yo tengo que ir, hablando de eso, a la pausa comercial casualmente en este último programa. Después no sé dónde estaré, César. Gracias por darme esta oportunidad, por regalarme la posibilidad de conversar, de escucharte, de seguir aprendiendo, como hace 21, 22 años, cuando me dijiste yo te quiero de reportera en este programa. Y yo te dije, ok, pero política no, porque no me gusta. Y a los 3 meses me dijiste, te metes en política. Y yo, César, pero no me gusta. No me importa si no te gusta. Tú eres para política. Y acá estoy. No sé si por tu culpa, en todo caso, gracias. Gracias por tanto. Y perdón por tan poco, César. Te abrazo muy fuerte. Y te deseo lo mejor. ¿Ya nos despedimos? ¿Estamos despidiéndonos? Sí, nos estamos despidiendo y te estoy agradeciendo por todo. Claro. Yo creí que íbamos a la pausa y regresamos. Juliana, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Siéntete bien, lo has hecho bien, te votan precisamente por eso, te lo dice un experto en botaduras, no de barcos, sino de sí mismo. Se fue el Zoom, se acabó el Zoom, me quedo con las últimas palabras de César Hildebrand. Lo máximo, vamos a tratar de recuperarlo para escucharlo. A mí esto realmente me hace sentir tan afortunada, creo que esa es la palabra, de haber aprendido del mejor. Punto. Quiéranlo. Si no quieren, no lo hagan. Nadie está obligado. Pero los años que yo trabajé con César valen más que todas esas maestrías o licenciaturas que algunos me piden, porque acabé mi carrera de periodista con honores, ojo, no saqué la licenciatura. Porque me importa 3 carajos, porque me importaba más ir a la calle a escuchar a la gente, ir al Congreso de la República a ver qué hacía la Comisión Bavaria en aquel entonces que presidía Javier Velázquez Quezquén. Me interesaba más entrar a Palacio de Gobierno y poder hacer un enlace con César en microondas para entrevistar a Toledo, que después nos cerró el programa en Latina. Y lo que aprendí con César nadie me lo quita. Porque lo que es del César, es del César. Punto. No hay nada más que decir. César, sé que me estás viendo. Rebeca, gracias por ayudarnos a que esto sea posible. Te abrazo, los abrazo. Y me han hecho muy feliz. Estoy muy contenta. No es un día triste. Es un día muy feliz para mí. Vamos a ir a la publicidad y luego voy a regresar para contarles todo lo que ha pasado en este tiempo. ¿Por qué ella se va al estilo Juliana? ¿Qué viene después? Yo les voy a hablar con la transparencia con la que suelo dirigirme a ustedes y con el respeto también que me merece una pantalla donde he podido hablar casi 4 años con libertad, pero que se determinó que ya esa libertad no podía seguir y como yo no me sumo a guiones, yo no leo libretos, como yo no soy un maniquí y como al empresariado del que nos explicaba César cómo funciona no le gusta una voz incómoda, pues que se vaya la Oxenford. Y me voy, pues. Me voy. Pero todavía no. ¡Ah! Comerciales y regreso.